cómo conservar arroz y cómo congelarlo. ¿Y es cierto que si pasan más de 3 días no se puede consumir? ¿Que es venenoso o que es tóxico? Todo eso y más te lo quiero explicar en este video. Soy Heinz Butt y esto es Ciencia y Cocina. El arroz es uno de los cereales más consumidos a nivel mundial y obviamente todo elemento que conlleve a cómo prepararlo, cómo conservarlo y cómo consumirlo nos va a llamar mucho la atención. Y seamos honestos, hay muchas técnicas y hay muchos mitos detrás de esto. La idea es poder explicarte bien cómo después de la preparación lo podemos guardar el mayor tiempo posible, ya que es costumbre de muchos hogares hacer el arroz de la semana. Entonces todos esos conceptos es lo que te quiero explicar. Para esto vamos a empezar haciendo un arroz común y corriente. En Latinoamérica se conoce como arroz blanco o arroz graneado. Simplemente lo preparamos como más estimes conveniente añadiendo los ingredientes que tú desees. Y después vertemos el agua y empezamos la cocción. Y aquí ya lo tenemos. Eso ya es conocido, pero ahora veamos cómo conservarlo bien, hablando de refrigeración. ¿Y qué te aconsejo? Es importante que este arroz que te haya sobrado lo enfríes lo más rápido posible. Para eso te recomiendo que lo extiendas en una fuente y lo más estirado posible. Y una vez estirado y que haya bajado la temperatura, lo colocas en un recipiente. Idealmente debe ser un recipiente hermético. Lo colocas, lo llenas más que puedas y simplemente lo llevas a refrigeración. Y claro, sencillo, pero que es lo importante, te quiero fundamentar por qué lo hicimos de esta manera. Y sobre todo tener mucho ojo con las temperaturas. ¿Qué es lo primero? Una vez el arroz que esté hecho, este tiene que enfriarse. Y claro, comprendamos que muchos hogares a veces lo dejan un buen rato afuera y a veces se extiende por muchas horas. ¿Y qué te recomiendo yo? Ojalá el arroz una vez esté fuera no exceda las 2 horas. ¿Y por qué motivo? Si el arroz se encuentra a temperatura ambiente o sobre todo expuesto a esta temperatura que nos rodea, es cuando más está en este foco de riesgo donde los microorganismos pueden actuar. Y claro, los microorganismos no lo vemos y no veremos lo que van a estar haciendo. Así que es importante entender en qué factores van a multiplicarse y en cuáles no. Porque cuando un producto tiene exceso de microorganismos, es ahí cuando nos puede intoxicar o enfermar. Entonces veámoslo con este ejemplo. El arroz una vez está cocinado obviamente tiene una alta temperatura y después este está 1 hora a temperatura ambiente, notamos que tiene 45 grados y después de 2 horas tiene 32 grados. Es obvio que se va a ir enfriando, pero ¿qué es lo importante? Actualmente el arroz se encuentra en una zona de riesgo y si está mucho tiempo en esa zona de riesgo es cuando más se puede multiplicar. Como dato, en promedio los microorganismos se demoran entre 20 a 30 minutos en hacer un ciclo de reproducción. En palabras sencillas, si esto tuviera un microorganismo, después de 30 minutos va a tener 2, después 4, después 8 y así sucesivamente. Pero el tema es que esto no tiene un microorganismo, tiene millones. Así que ya vamos entendiendo, 1, 2 millones, 4 millones, por eso tenemos que tener bastante cuidado. Pero no te alarmes, todo lo que quiero explicarte es para que lo hagas de manera segura. Entonces, ¿qué es lo importante? Una vez el arroz esté tibio, sin ningún problema lo puedes colocar dentro de estos recipientes. Es importante que sea hermético, ya sea con su tapa o papel film. Y así lo puedes guardar directamente en refrigeración. Es importante que vaya tapado, de esa manera no va a condensar o humedecer nuestro refrigerador o nuestra nevera. Y no te preocupes, no hay ningún problema en dejar comida caliente o tibia dentro de este equipo. Porque lo importante es que queremos darle este enfriamiento lo más rápido posible, de esa manera lo conservamos más. Como dato, este arroz que entró bastante tibio en el refrigerador, después de 1 hora, logra 14 grados. Y la idea después que con el paso de las horas llegue a la temperatura de seguridad, o sea, bajo los 5 grados. De esa manera se va a conservar mucho más. Ahora, ¿cuántos días dura de esa manera? Suele variar, ya que depende de la receta, pero si sigues bien estos consejos que te he entregado, de cocinar el arroz, enfriarlo y que no esté más de 2 horas expuesto a temperatura ambiente, el arroz sin ningún problema refrigerado te va a durar entre 4 a 5 días. Y es importante que lo consumas siempre caliente. Lo puedes regenerar ya sea a la sartén o al horno o al microondas. Pero ¿por qué hay muchos que comentan que es peligroso o tóxico comer arroz refrigerado de varios días? Es simplemente por la bacteria Bacillus cereus, que es una bacteria que le encantan a los cereales, o sea, podría multiplicarse ya sea en arroz, pastas u otros elementos. Y el tema es que el Bacillus cereus no da ni aroma ni sabor, o sea, podríamos estar consumiéndolo y no nos daríamos cuenta. Pero para evitar su crecimiento es importante mantener el arroz lo más frío posible. Por eso estas temperaturas de refrigeración en nuestro refrigerador son importantes. Por eso recuerda, no dejes tu arroz mucho tiempo afuera, refrigéralo lo antes posible. De esa manera, si sigues estos consejos, vas a poder conservar y consumir tu arroz con total seguridad. Pero recuerda no excederte de 5 días, como consejo personal. Pero también un último dato. Cuando almacenes tu arroz en un recipiente como estos, ojalá llénalo lo más posible. Te sugiero que sea de la mitad para arriba.
¿Y por qué motivo? Si queda mucho aire presente, eso es una zona donde pueden proliferar más microorganismos. Por eso, mientras menos espacio tengan, mucho más puede durar tu arroz. Y estos fueron los tips para un arroz refrigerado. Pero ¿qué tal si te enseño cómo congelarlo? Pero antes, ¿qué te está pareciendo este video? Dime si has aprendido o has encontrado datos interesantes. Tu apoyo es muy importante. Recuerda comentar, suscribirte y activar las notificaciones. De esa manera, con tu soporte mantendremos vivo este canal y podremos seguir enseñando mucho más estos conceptos. Sigamos. La congelación sabemos que es un excelente método de conservación, pero en el caso del arroz tiene sus condiciones. Que lo importante, partimos haciendo un arroz como el que tú ya sabes. Y una vez listo y lo que haya sobrado, simplemente lo enfriamos. Idealmente rápidamente extendiéndolo para acelerar su bajada de temperatura. Y después elegimos cómo congelarlo, ya sea dentro de una bolsa hermética o dentro de un recipiente. Pero similar al arroz refrigerado, este tiene que ser lo más hermético posible. Por eso una manera que te recomiendo es hacerlo dentro de una bolsa. Podemos hacerlo dentro de estas bolsas que tienen un cierre plástico o también utilizando envasadoras al vacío. Pero que lo importante, cuando coloquemos el arroz, estirémoslo lo más posible. Y ya sabrás por qué, pero cuando coloques el arroz, evita apretarlo demasiado, ya que si no puedes arruinar lo tierno que está este grano. Y una vez hayas llenado lo que estimes conveniente, sácale la mayor cantidad de aire posible. Después lo cierras y lo colocas en el congelador. Y es importante que se mantenga estirado, así que coloca algo para que se mantenga lo más plano posible. Mismo caso que si fuera en un envase hermético, recuerda llenarlo lo más posible. De esa manera, si sigues estos consejos, tu arroz, ¿cuánto tiempo va a durar? Entre 3 a 6 meses. Entonces no te olvides colocarle la fecha de cuándo lo haces. De esa manera vas a tener este control. Y obviamente puedes congelarlo en porciones por si lo usas para tu día a día o para tu trabajo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cómo regenerarlo? Te aconsejo de esta manera. Toma la porción de arroz y luego simplemente lo quiebras. Por eso te dije que lo hicieras lo más plano posible. De esa manera, al poder romperlo, va a ser mucho más sencillo. Y después, que es importante, tienes que añadirle un poco más de humedad. En este caso solo vierte un poco más de agua. Y recomendado que lo lleves directamente al microondas. Depende del modelo de tu equipo, puede demorar entre 1 minuto a 2 minutos. Sugiero que lo dejes 1 minuto, pero después lo revuelves bien. Y chequeas la temperatura. Si le falta un poco más, súmale 30 segundos o 1 minuto más. Pero importante que consumas este arroz lo más caliente posible. Recuerda que el calor puede eliminar ciertas bacterias que van quedando. Y listo, notamos que después de hacer esa técnica nos queda un excelente arroz, bien graneado y de buena textura. Por eso, si sigues estos consejos, puedes hacer una buena cantidad de arroz y regenerarlo para cuando estimes conveniente. Pero recuerda, hay que tener el mismo control que en el caso del arroz refrigerado. Si bien es cierto que la congelación no se multiplican los microorganismos, estos no se mueren. En congelación lo único que están haciendo es dormir. O sea, como que están hibernando. Así que por ese motivo el ideal es de congelado pasar directamente al calentamiento. De esa manera estaremos controlando y sobre todo disfrutando de un excelente arroz. En resumen, te enseñé las técnicas para conservar bien un arroz, hablando de refrigeración, donde es importante, una vez ya esté cocido, enfriarlo lo más rápido posible. De esa manera vamos a evitar la zona de peligro de multiplicación de microorganismos. Después colocarlo en envase hermético y directamente al refrigerador o a la nevera. Así te puede durar hasta 5 días. En el caso de la congelación, pasos similares. Estiramos, rellenamos la bolsa y después directamente al congelador, entre 3 a 6 meses. Y después es importante recalentarlo y consumirlo bien caliente. Cuéntame qué te parecieron todos estos datos y comenta también qué ideas te gustaría ver en próximos videos. Soy Heinz Butt y esto es Ciencia y Cocina y espero que hayas aprendido.